Arreglar una tubería rota en casa suele ser, pues, una cuestión de plomería muy básica. Claro, cambias el tubo dañado, le pones sellador y listo. Exacto. Aprietas una tuerca y ya quedó. Ese tubo de plástico o de cobre no desarrolla voluntad propia, o sea, no decide bloquear el paso del agua nada más porque alguien lo manipuló. Sería un gran problema si lo hiciera. Totalmente. Pero cuando cruzamos las puertas de un quirófano y entramos al mundo de la cirugía cardiovascular, bueno, toda esa lógica de plomería se desmorona por completo. Sí, porque la biología de los vasos sanguíneos no es un tubo inerte por donde simplemente fluye un líquido, es un ecosistema vivo. Y sumamente reactivo. Por eso, en este análisis profundo del capítulo 5 del texto médico Intimal Hyperplasia, escrito por Anthony Lewis y Edith Tseng, la misión es descifrar un misterio fascinante. Un misterio que la verdad parece de ciencia ficción. Es que lo es. Queremos entender cómo es posible que el superpoder más grande que tiene el cuerpo humano para curarse a sí mismo sea exactamente lo que hace que las cirugías cardiovasculares fracasen. Es una de las ironías más grandes de la biología moderna, porque cada vez que la medicina intenta intervenir, digamos cortar o expandir una arteria, el cuerpo no lo interpreta como ayuda médica. O sea, lo ve como un ataque letal. Ajá, y responde desplegando un arsenal evolutivo brutal que está diseñado exclusivamente para la supervivencia inmediata. A ver, vamos a desempacar esto un poco, porque antes de horrorizarnos con cómo esta condición, que clínicamente se llama hiperplasia íntima, arruina intervenciones médicas millonarias, hay que entender de dónde viene. Sí, el contexto es clave aquí. Porque leyendo el texto queda clarísimo que la hiperplasia íntima no nació como un villano clínico, nació como una función absolutamente vital. Si esto no existiera, literalmente nadie sobreviviría al momento del parto. Totalmente de acuerdo. La circulación de un feto en el útero es una obra maestra temporal. Como el feto no respira aire, sus pulmones no necesitan recibir todo el flujo de sangre. Entonces el cuerpo usa como unos atajos, ¿no? Exacto. Utiliza conductos de derivación especiales, principalmente el conducto arterioso y el conducto venoso. Pero en el instante exacto en que un bebé nace y toma su primera bocanada de aire, todo ese sistema de tuberías tiene que reconfigurarse. Y en cuestión de minutos, me imagino. Esos conductos fetales deben cerrarse hermética y para siempre. Pero, ¿cómo sabe el conducto que tiene que sellarse justo en ese segundo? Todo se reduce a un cambio químico drástico. Al respirar, la concentración de oxígeno en la sangre se dispara. Pero, paradójicamente, en esos conductos que ahora quedan excluidos del flujo principal, se genera un estado de hipoxia localizada. O sea, una caída de oxígeno en esa zona específica. Ajá. Y esta señal química desencadena un proceso llamado apoptosis, que es la muerte celular programada de ciertas células musculares en la pared del vaso. ¡Órale! Al morir, estas células se rompen y liberan una cascada masiva de factores de crecimiento. Que actúan como una alarma de emergencia, supongo. Tal cual. Esa alarma obliga a la capa más interna del vaso, la íntima, a empezar a multiplicarse frenéticamente. Se engrosa tanto que la luz del tubo desaparece por completo. Es un mecanismo de sellado biológico perfecto. Supongo que, si este proceso es una función vital tan arraigada en nuestra biología, pues no es algo que simplemente se apague después de que aprendemos a caminar. No, nunca se apaga del todo. De hecho, el texto detalla que como parte del envejecimiento normal e incluso en personas sin ninguna enfermedad cardiovascular, el grosor íntimo medial de las arterias se triplica. ¿Se triplica? ¡Wow! ¿Sí? Entre los 20 y los 90 años. Es una remodelación constante para lidiar con décadas de presión arterial y flujo sanguíneo. Haz de cuenta que es como si la ciudad contratara un equipo de pavimentación para tapar las pequeñas grietas que se hacen en una calle por el paso constante de los coches. Es un mantenimiento excelente y súper necesario, claro. El problema es cuando esos trabajadores tienen tanta iniciativa y tanto presupuesto que siguen virtiendo cemento día y noche hasta que bloquean toda la avenida. Y ya no puede pasar ni una bicicleta. ¡Exacto! Es muy buena analogía. Lo fascinante aquí es que la frontera entre ese mantenimiento normal, que es el cemento vital, y la patología obstructiva que bloquea la calle entera, sigue siendo uno de los grandes misterios médicos. Porque ambas situaciones usan exactamente las mismas herramientas, ¿no? Ajá.
La coagulación, la inflamación, la proliferación celular y la reestructuración de la matriz extracelular son idénticas en ambas. Bueno, ya que sabemos qué es la hiperplasia íntima y por qué existe este exceso de cemento, vamos a llevar esto a la escena del crimen a nivel celular. Al quirófano. Sí. ¿Qué ocurre exactamente cuando un vaso sanguíneo sufre una lesión? Por ejemplo, cuando un cirujano hace una angioplastia. El texto lo divide en 3 etapas. Así es. La cronología es asombrosa por su precisión. Comienza con la etapa hiperaguda, que pasa en los primeros minutos u horas tras la intervención. Ok, hiperaguda. Para entenderlo, imagina que el interior de la arteria está recubierto por el endotelio, que funciona exactamente igual que el teflón en un sartén, evitando que la sangre se pegue. Y cuando el globo del cirujano se infla para destapar la arteria, ¿raspa ese teflón? Y lo destruye, claro. Al desaparecer la barrera, la estructura interna de la pared del vaso queda expuesta a la sangre. Casi de forma instantánea, las plaquetas detectan este daño y se adhieren a la zona. Para formar un tapón y evitar que la arteria se desangre internamente. Hasta ese punto suena como la respuesta lógica del cuerpo cuando te raspas la rodilla y se forma una costra. Lo es protección pura. Pero esa costra vascular es solo el detonante de la etapa aguda, que dura desde unas horas hasta varias semanas. De ahí es donde la situación se vuelve caótica. Mucho. Las plaquetas empiezan a liberar sustancias químicas al torrente sanguíneo, gritando por ayuda, lo que desencadena una inflamación masiva. Y el protagonista aquí son las células del músculo liso. A ver, pausa aquí. Normalmente estas células viven tranquilamente en la capa media de la arteria, ¿no? Justo debajo del teflón. Sí, encargándose simplemente de contraer y relajar el vaso. En un vaso sano, menos del 1% de ellas se está dividiendo. Son superestáticas. Pero al recibir estas señales de auxilio, cambian radicalmente. El texto dice que migran hacia la capa íntima, que es la más interna, y comienzan a multiplicarse. Alcanzando su pico máximo a los 14 días de la lesión. No inventes. ¿Me estás diciendo que las células del músculo liso literalmente abandonan su puesto en la estructura del vaso, cruzan de una capa a otra y se instalan en el interior solo para multiplicarse? Así de drástico como suena. Es como un motín celular a gran escala. Es como si los ladrillos estructurales de un edificio de repente cobraran vida, salieran de los muros y decidieran construir una pared nueva justo en medio del pasillo principal. Es una rebelión celular en toda regla, y el mecanismo para lograrlo es increíble. Para atravesar la densa estructura de la pared arterial, el cuerpo activa unas enzimas llamadas metaloproteinasas de matriz, o MMPs. Que son como unos machetes moleculares. Exacto, van cortando y degradando la densa red de proteínas y colágeno. Al abrir estos túneles, las células musculares pueden migrar, y una vez allí, pasan de ese inofensivo 1% de proliferación a superar el 20% tras una lesión. Sea un ejército multiplicándose en el peor lugar posible. Y esto nos lleva a la tercera etapa, la crónica, que dura semanas o meses. Una vez que este ejército se ha multiplicado, cambian de estrategia. Empiezan a depositar cantidades masivas de colágeno. Siguiendo la analogía, es como si dejaran de traer más albañiles al pasillo y empezaran a verter concreto sólido. Sí, para hacer esa pared indestructible. Y además aparecen los miofibroblastos, que causan un remodelado negativo. Ese término me llamó mucho la atención. Si se contraen, eso significa que el problema no es solo que la tubería se esté llenando por dentro, Sino que la tubería entera se está encogiendo físicamente. como cuando metes un suéter de lana a la secadora y se reduce 2 tallas. La luz de la arteria se estrangula desde el exterior hacia el interior. Tal cual, complicando aún más la obstrucción que ya existía. Y esto me lleva a uno de los puntos más reveladores del texto. Un giro inesperado. Históricamente siempre se pensó que todo este motín ocurría desde el interior del vaso hacia afuera. Sí, era la asunción lógica porque ahí veíamos el daño inicial en el teflón. Pero las fuentes revelan un cambio de paradigma sobre quién está realmente dando las órdenes en la sombra. La hipótesis de afuera hacia adentro. Es un descubrimiento que sacudió la biología vascular. Durante décadas, ignoramos casi por completo la capa más externa del vaso, la adventicia. Se consideraba un simple andamio estructural inerte, ¿no? Ajá, una funda conectiva.
Pero ahora sabemos que la adventicia es un centro de mando inmunológico repleto de células madre, fibroblastos y células inflamatorias residentes. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, es como creer que los pintores que están adentro de la casa son los que están causando el caos en la remodelación. Cuando en realidad son los jardineros de afuera los que rompieron las ventanas y están dirigiendo todo el proyecto por radio. Es una forma muy precisa de verlo. Cuando ocurre una lesión adentro, las células de la adventicia se activan inmediatamente y liberan proteínas como la MCP1. ¿Y cómo funciona esa proteína exactamente? Imagínala como una bengala química de emergencia. Se difunde el torrente sanguíneo y los monocitos, que son soldados del sistema inmunológico, siguen este rastro químico. Salen de la sangre y se dirigen físicamente hacia la pared exterior del vaso. O sea que gran parte de la inflamación destructiva es coordinada desde afuera hacia adentro. Así es. Si conectamos esto con el panorama general, explica por qué el envejecimiento es un factor de riesgo tan devastador. Las arterias envejecidas tienen muchísimas más de estas células inflamatorias residentes en su adventicia. Claro, son cuarteles generales con generales paranoicos que tienen el gatillo súper ligero. Exacto. Reaccionan de manera exagerada ante la menor provocación, desatando la hiperplasia íntima mucho más rápido que en una arteria joven. Ahora, entendiendo que el cuerpo tiene esta maquinaria de curación tan agresiva, ¿qué pasa en el campo de batalla clínico? Porque si la hazaña del paciente ya es un entorno tóxico antes de que el cirujano haga algo, el nivel de caos debe ser brutal. Y lo es, especialmente en pacientes con diabetes. El texto menciona que tienen las tasas más altas de fracaso en estas cirugías. Sí, la diabetes amplifica este problema exponencialmente. La hiperglucemia crónica hace que la glucosa se una a las proteínas, creando productos finales de glicosilación avanzada, o AGEs. Que son como basura molecular pegajosa circulando por la sangre. O fragmentos de vidrio microscópico incrustándose en las paredes de los vasos. Pero el daño mecánico es solo el principio. Las células tienen receptores específicos para detectar estos AGEs, conocidos como RAGEs. Que en inglés literalmente significa rabia o furia. Extremadamente poético y exacto. Al interactuar desatan una furia inflamatoria intracelular profunda. Fuerzan a las células musculares a multiplicarse más rápido y atraen más soldados inmunológicos. Por eso en los diabéticos es tan difícil evitar que la arteria se vuelva a cerrar. Pero, bueno, la medicina inventó los stents para combatir esto, ¿no? Andamios de metal rígido para mantener el tubo abierto por pura fuerza física. Esa fue la lógica inicial con los stents de metal desnudo. Prevenían el encogimiento del vaso. Pero resolvieron un problema mecánico, introduciendo un problema biológico severo. Claro, meter metal rígido en un tejido flexible. Ajá, los puntales de metal nunca se alinean perfectamente. Penetran la placa y causan microdesgarros constantes cada vez que el vaso late. Estamos dejando un cuerpo extraño afilado rozando el interior de un tejido súper reactivo 24/7. Y esa fricción genera inflamación crónica. El cuerpo intenta aislar el stent, desatando una hiperplasia íntima masiva, envolviéndolo en tejido cicatricial denso. Resultando en lo que llaman restenosis intra-stent. Básicamente, se vuelve a tapar por dentro del andamio. Tristemente sí. A ver, hago de abogado del diablo un momento. Si meter un globo o un stent causa tanta inflamación, ¿por qué los cirujanos no simplemente hacen un desvío limpio? Tomar una vena sana de la pierna y usarla de puente, un bypass. Es una pregunta excelente y es el procedimiento estándar para muchas obstrucciones. Pero biológicamente, utilizar una vena como arteria es un shock traumático. Porque las venas manejan sangre de retorno, lenta y a baja presión, ¿no? Exacto. Sus paredes son delgadas. Al conectarla a la circulación arterial, se somete de golpe al bombardeo de alta presión del corazón. Es como obligar a una manguera de jardín a manejar la presión de un camión de bomberos. Para no reventar, la vena intenta engrosar su pared. Pero el problema crítico surge cuando a este estrés le sumas el daño mecánico de la manipulación quirúrgica. Esto fue lo que me dejó helada en el texto. ¿Me estás diciendo que el simple hecho de que el cirujano manipule la vena ya la condena? Es un nivel de sensibilidad asombroso. El estiramiento manual, usar pinzas, incluso la tinta del marcador quirúrgico para no torcerla. ¡Wow! Todo eso inflige un daño letal al endotelio protector. Y al conectarla desencadena una ateroesclerosis acelerada. Es difusa, concéntrica y altamente celular. O sea que la misma intervención quirúrgica que busca salvar la extremidad siembra la semilla de su propia destrucción.
Así es. Por eso hoy se estudia tanto la técnica de no tocar, extrayendo la vena con su tejido graso circundante para no manipularla directamente. Dado que casi cualquier cosa que hagamos desata la hiperplasia íntima, parece que la ciencia tuvo que recurrir a las armas químicas, balones y stents recubiertos de fármacos. Cuando vimos que no podíamos ganar por fuerza bruta mecánica, la industria apostó por envenenar temporalmente la respuesta biológica usando moléculas como el sirolimus y el paclitaxel. Pero a ver, el paclitaxel es un medicamento de quimioterapia utilizado en cáncer de mama, ¿verdad? Sí, es un agente sumamente agresivo diseñado para erradicar tumores destruyendo los microtúbulos, paralizando la división celular. A ver, necesito procesar esto. Estamos usando literalmente quimioterapia para el cáncer en el interior de las venas y arterias. ¿Acaso esto no detiene también la curación buena y deja al vaso sanguíneo vulnerable? Esto plantea una pregunta muy importante en la cardiología actual. Y sí, estos medicamentos no discriminan. Al detener a las células musculares rebeldes, también congelan al endotelio sano. ¿Masacramos el teflón que necesitamos para que sane bien? Retrasan drásticamente la curación del vaso. Sin ese revestimiento liso, se forman grandes depósitos de fibrina y el vaso sufre disfunción endotelial a largo plazo. Lo cual eleva el riesgo de formar coágulos repentinos meses después. Exacto, un riesgo de trombosis tardía. Es un trato fáustico. Aceptamos infligir daño celular tóxico grave simplemente porque es la única manera de mantener la tubería mecánicamente abierta. Es una ironía monumental cuando vemos el panorama completo. Empezamos analizando una maravilla evolutiva que mantiene vivos a los bebés, Una programación de supervivencia perfecta. pero que hoy representa uno de los mayores dolores de cabeza para la cirugía vascular moderna. Es que el cuerpo humano nunca evolucionó con la expectativa de que le introdujéramos tubos de plástico, andamios de acero y quimioterapia en las arterias. Lo interpreta como una herida mortal que debe ser sellada a toda costa. Y para quienes nos escuchan, esto deja una idea final muy provocativa sobre la mesa. Llevamos décadas construyendo andamios de metal, usando plásticos y lanzando bombas químicas para someter a nuestras propias arterias a la obediencia desde adentro. Peleando la guerra desde adentro de la trinchera. Pero conociendo ahora el papel secreto de la adventicia, esos jardineros de la capa externa, ¿qué pasaría si el futuro de la medicina no está en seguir atacando el interior de la tubería? Sería un salto médico tremendo. ¿Qué tal si el verdadero futuro es aprender a hablar químicamente con esa capa externa para decirles de una vez por todas que el trabajo de reparación ya terminó y que pueden descansar? Una idea súper profunda para que cada quien la siga explorando por su cuenta.